Hay 6 niveles de pensamiento que las personas más exitosas dominan para aprender cualquier cosa más rápido. Mis estudiantes los aplican usando el Cognitive Data Integration System y gracias a eso sacan excelentes puntajes en exámenes. Así lo logran. Por si no me conoces, soy Juan, soy Learning Coach y le ayudo a la gente a sacar excelentes puntajes en exámenes con mi sistema de integración de datos. Entonces, estas son las 6 estrategias que tienes que utilizar. Estas estrategias son lo que se conoce como la taxonomía de Bloom, que básicamente explica cuáles son los objetivos de aprendizaje. Mucha gente comete el error de no escoger el objetivo correcto porque ni siquiera sabe cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y en ese sentido, en este video te voy a mostrar justamente cuáles son esos 6 niveles y después de explicarte cada nivel, cómo utilizar cada uno de esos niveles para poder retener mejor la información, aprender más rápido y sacar excelentes puntajes en exámenes. Bueno, el primer nivel es recordar. Esta probablemente sea la manera en la cual casi todo el mundo estudia, diciendo yo voy a estudiar para recordar la información. Y realmente este es apenas el primer nivel, este es apenas el primer punto. Si tú intentas recordar, si tu objetivo al aprender es recordar, muy probablemente no vas a poder estar al nivel de la gente que utiliza los niveles más elevados. Recordar significa simplemente tomar la información que estudiaste y tratar de declarar que tú sabes cómo es. El siguiente nivel es entender, y digamos que este es un nivel en el cual todas las personas dicen, no, es que yo no necesito recordar, yo no me preocupo por recordar. La gente como más avanzada y bla dice, no, yo prefiero entender. Y ahí es donde la gente utiliza cosas como la técnica de Feynman, que ya vamos a hablar cómo utilizarla de la forma adecuada para aprender mejor. Pero el punto es que al momento de aprender, entender sigue siendo un nivel muy bajo. Apenas estamos hablando de que estás en el segundo nivel y todavía faltan muchos más to go. Todos estos para que realmente tú puedas decir, de esta manera sí es como tengo que aprender. El siguiente nivel es aplicar, es tomar la información que estás buscando aprender e implementarla en casos particulares. Ese ya es un nivel bastante más superior al nivel simplemente de intentar recordar hechos por recordar hechos o declarar que sabes algo. Pero de nuevo, eso sigue siendo algo mucho más inferior a lo que puedes llegar a alcanzar si implementas lo que te voy a decir ahora. El punto número 4 es analizar. Ya se trata de un proceso en el cual tú contrastas la información, comparas la información, tomas en cuenta cuál es el contexto alrededor de la información. Y ahorita, en unos minutos, te voy a explicar qué relación tiene esto con recordar, porque de hecho hay una estrategia para recordar que si la usas, puedes cumplir el primer objetivo y el cuarto objetivo a la vez. Y muy bien. El quinto nivel es evaluar, es tener formas o criterios para tomar una decisión, para juzgar qué es correcto o qué es incorrecto. Es un nivel de aprendizaje mucho más alto. Y por último está la etapa de crear, en donde lo que tú haces no es ni recitar como loro, ni intentar implementar la información a casos particulares, ni juzgar situaciones específicas, sino que creas a partir del conocimiento que ya está. Un ejemplo sencillo de esto es cuando creas una tesis. Aunque no tiene relación con contestar exámenes, si tú te enfocas en crear cada vez que estás intentando aprender algo, no tiene que ser una tesis, sino lo que yo les voy a explicar ahora, que se conoce como modelos mentales o que yo lo llamo modelos mentales. Ahí es donde realmente vas a aprender. Antes de explicarte cómo lograr cada nivel y cómo hacerlo de forma secuencial, que es lo que yo le enseño a mis estudiantes con el Cognitive Data Integration System, lo importante que necesito que sepas es que cuando tú implementas un nivel superior, es probable que logres alcanzar niveles inferiores también. ¿Yo qué hago con mis estudiantes? Eliminar las dudas. Y por eso es que vamos secuencialmente desde el primer nivel hasta
el sexto nivel para tener mucha más certidumbre de que lo que van a aprender se va a quedar en su memoria por bastante tiempo. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo implementar, de acuerdo con la evidencia científica, todo esto? El primer punto es recordar, y de acuerdo con la evidencia científica pueden buscar a Wendy Suzuki. Wendy Suzuki ha hablado de esto, una investigadora de New York University. Acá, para recordar, de acuerdo con la evidencia, hay 4 maneras. Mediante la novedad, mediante la repetición, mediante la asociación y mediante la emocionalidad. Algo que es muy nuevo para ti, vas a recordarlo muy fácil, porque va a ser un contraste muy grande entre lo que ya sabes y justamente lo que estás buscando aprender. Muchas veces las ideas nuevas son las que se nos quedan porque son muy diferentes a lo que conocemos y por eso resaltan. La segunda manera es la repetición. Por eso es que estrategias como las flashcards uno diría que funcionan. ¿Cuál es el problema? Que cuando los exámenes son muy largos, a pesar de que estrategias como estas de hacer flashcards en donde tienes una tarjeta que por un lado tiene la pregunta y por otro lado tiene la respuesta y la repites múltiples veces hasta que se te quede la información, pues sí, funciona, pero toma mucho tiempo y cuando tienes que preparar exámenes en donde te evalúan, ejemplo, toda la carrera, años de conocimiento, pues no hay manera en la que termines y te pasas toda la vida estudiando flashcards que no eres capaz de recordar en el examen o porque no las revisaste suficiente o porque simplemente no estudiaste unos temas que sí salieron por andar estudiando con flashcards de forma ineficiente otros temas. Estas dos, la asociación y la emocionalidad, son en realidad las estrategias que utilizo con mis estudiantes. La asociación se refiere a conectar piezas de información juntas. Esta, de hecho, es la manera en la que hablábamos ahorita. Es posible llegar, de cierta manera, a el paso número 4 de analizar. Ya te voy a decir exactamente cómo se hace eso. Pero otro punto también es, que es quizá el más poderoso de todos, la emocionalidad. ¿Por qué? Porque yo te pregunto algo. ¿Recuerdas algún evento trágico que ocurrió en tu vida hace más de 10 años? Probablemente la respuesta sea sí. Y la razón por la cual lo recuerdas es porque las emociones estuvieron elevadas. Y cada vez que las emociones están elevadas al momento de vivir algo, ahí es donde inicias a recordar las cosas. Entonces necesitas iniciar a incrementar la carga emocional que le pones a las cosas que aprendes. No intentes recordar información muy lejana a ti, sino que piensa de qué forma esta información puede impactarme en la vida. Y ya te voy a decir justamente este paso de la emocionalidad con qué otra parte del esquema que te expliqué antes se relaciona. Pero listo, estas son las 4 maneras para recordar algo. Pero ya saltamos entonces al siguiente punto, que sería el punto de entender, que acá es donde la gente dice, no, para entender algo hay que utilizar la técnica de Feynman, que es estudiar algo hasta que seas capaz de enseñárselo a un niño de 5 años con una simplicidad muy grande. Listo, eso tiene sentido. Si eres capaz de enseñarlo a un nivel tan sencillo como para que una persona de 5 años te entienda, listo, súper. Evidentemente, podríamos decir que el nivel de entendimiento es superior. El problema es que eso te puede llevar también a ineficiencias en donde digamos que alcanzas un umbral aceptable, pero por tratar de cubrir este umbral faltante, dejas de estudiar temas enteros que te van a evaluar en el examen. Entonces te hacen, ponle tú, una pregunta de esto, 2 preguntas de esto, y a pesar de que contestaste está bien, te va muy mal porque no utilizas las estrategias
de forma eficiente. La eficiencia significa utilizar de la mejor manera posible los recursos. En este momento, tu recurso más escaso es el tiempo, porque tienes que estudiar mucho para un solo evento. Entonces necesitas utilizar bien ese recurso que tienes. De hecho, eso era algo clave porque cuando yo estaba en la universidad estudiando economía y derecho al tiempo, yo no tenía mucho tiempo y tuve que aprender cómo ser eficiente al momento de hacer las cosas, y de hecho por eso es que aprendí a escribir con todos los dedos en el teclado, como que ya no miro el teclado y simplemente pienso y actúo. Y ese tipo de herramientas o ese tipo de estrategias son las que te permiten avanzar más rápido con los pocos recursos que tienes en términos de tiempo. Pero ¿qué hacer en vez de esto? Muy sencillo. Tienes que preocuparte por contestar 3 preguntas que, de acuerdo con la evidencia científica, han mostrado ayudarte a aprender mejor la información. Entonces, primero, ¿por qué? Digamos que esa es la pregunta más parecida o más cercana a la técnica de Feynman, pero cuando tú eres capaz de responder esta pregunta, eres capaz de entender el tema desde distintas perspectivas, por eso es que es tan importante. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si? Esta pregunta de qué pasaría si tiene mucha relación o ya se va acercando mucho a este tema de aplicar. Lo que tú tienes que hacer en esta pregunta, o lo que busca esta pregunta, es que tú te interrogues acerca de si este tema se implementara en cierta situación, ¿qué pasaría particularmente? Ejemplo, un tema médico. Estás estudiando un tema como hipertensión y estás viendo la parte de diagnóstico. Te puedes empezar a preguntar, ¿qué pasaría si un paciente llega con todos estos criterios diagnósticos salvo uno? Y al preguntarte esas cosas, ahí es como realmente empiezas a consolidar el conocimiento. Y por último, la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si no? Entonces, ¿qué pasaría si el tema no fuera como es, sino de otra manera? ¿Tendría sentido, ejemplo, al estudiar un tema médico, que el tratamiento fuera de cierta manera y no de la manera que dicen las guías que tiene que ser? Si llegaste hasta acá y eres médico y quieres pasar tu examen de residencia, puedes agendar acá abajo una llamada con mi equipo y estaremos conversando para ver cómo puedo ayudarte. Listo. Y acá ya llegamos al paso de aplicar, en donde lo que buscamos es tener situaciones particulares en las cuales podamos evidenciar el conocimiento, o que el conocimiento está correctamente fijado, que ya entendimos el tema y que somos capaces de recordarlo. Y al momento de preparar un examen difícil, la mejor manera de hacer esto es evidentemente haciendo simulacros. En estos simulacros es que vamos a evidenciar qué tan bien estamos haciendo tanto este punto como este punto. En la parte de analizar ya corresponde enfocarnos en listo. Ya tenemos como, imagínate esto. En este paso de analizar necesitamos decir, por ejemplo, estas piezas de información son diferentes, las del lado derecho son diferentes a las del lado izquierdo. ¿Por qué? Contrastar o relacionar piezas de información. De hecho, algo que yo le enseño a mis estudiantes es que es necesario crear relaciones con la información, justamente porque esta parte de la asociación que hablábamos ahorita es una de las maneras en las cuales se puede recordar la información. Pero si esa asociación no es simplemente como, hago flechitas y ya, que es lo que suele pasar cuando la gente hace mapas conceptuales, lo que tienes que hacer es enfocarte en ir un paso más allá. Ejemplo, lo que mencionaba ahorita, preguntarse cuáles son las diferencias y similitudes entre la información,
preguntarse si forma parte de un proceso, preguntarse si lo que ocurre es que una pieza de información depende de la otra y por eso es que el tema es como es o lo que estás intentando aprender es como es. Y luego cuando ya tienes eso, necesitas tener un criterio de juicio, ya en la parte de evaluar, para poder tomar decisiones rápidas al momento de aprender y, más importante todavía, al momento de contestar un examen. Y la regla de oro acá para evaluar qué tanto sabes o no es: ¿eres capaz de hacer reglas? Las reglas son básicamente una frase en donde tenemos si X, entonces Y. Si eres capaz de crear reglas con la información que estás estudiando, ahí es donde eres capaz de recordarla. Ahí es donde eres capaz de evidenciar si la recuerdas o no. Y por último, ya en la etapa de crear, lo que vas a hacer es que vas a utilizar el paso número 5 en donde ya estamos, digamos que mucho más seguros de que entiendes el tema. Y lo que vas a hacer es que vas a juntar todas las reglas del tema en algo que se conoce como modelo mental, que es una representación del proceso de pensamiento que tienes al momento de pensar justamente sobre un tema. Si quieres ver un video en el que te muestro cada uno de estos pasos a detalle, puedes revisar este video.